En el vasto y tumultuoso océano del capitalismo, un nombre brilla con una intensidad que eclipsa a casi todos los demás: John D. Rockefeller. Imagina un hombre que, en lugar de simplemente amasar una fortuna, la acumuló con tal fervor que, si los billetes pudieran hablar, gritarían su nombre. Este no era un tipo común, era el primer billonario del mundo, el hombre que transformó el petróleo de un simple líquido a una herramienta de dominación global. Rockefeller nació en 1839 en un rincón rural de Richford, Nueva York, un lugar tan pintoresco que parecía sacado de un libro de cuentos de hadas sobre la vida de los pioneros. Su familia, que no era precisamente de la alta sociedad, estaba compuesta por su padre, un vendedor itinerante, conocido por sus métodos cuestionables y su capacidad para vender cualquier cosa, desde productos milagrosos hasta remedios para las dolencias más diversas. Su madre, por otro lado, era una ferviente cristiana que creía en el trabajo duro y la moral, una combinación que, de alguna manera, logró dar forma al joven Rockefeller. A los 16 años, John D. Rockefeller dio el primer paso hacia el mundo de los negocios cuando consiguió su primer empleo como asistente de contabilidad. No era precisamente el trabajo más glamuroso, pero Rockefeller tenía un ojo agudo para los detalles y una mente calculadora que hacía que el trabajo en el departamento de contabilidad fuera más bien un campo de entrenamiento para su futura carrera. Mientras sus compañeros se entretenían con historias de la vida cotidiana, Rockefeller se dedicaba a desentrañar el arte de hacer que el dinero trabajara para él. En 1859, el petróleo era visto como una novedad, una especie de fenómeno curioso que no tenía mucha utilidad más allá de iluminar lámparas y curar algunos dolores menores. Pero Rockefeller, con una visión que casi parecía mística, vio algo más. Cuando su socio en el negocio del petróleo, un tipo llamado Maurice Clark, le mostró el potencial del petróleo, Rockefeller tuvo su epifanía. En lugar de quedarse en el rincón oscuro del mercado, decidió construir un imperio, una jugada que se convertiría en la base de su fortuna incalculable. Así nació la Standard Oil Company en 1870. Pero no era una empresa cualquiera, era una máquina bien aceitada de eficiencia y control. Desde el principio, Rockefeller demostró una habilidad casi sobrehumana para hacer que la empresa operara con precisión. Con cada barril de petróleo refinado y cada contrato firmado, la Standard Oil se expandía no solo a nivel nacional, sino también internacional. Se decía que Rockefeller tenía un ojo clínico para los negocios, pero la verdad es que también tenía una habilidad casi sobrenatural para identificar oportunidades y eliminar a la competencia. Para Rockefeller, el concepto de competencia era algo que podía manejar a su gusto. En lugar de ver a otros empresarios como rivales, los veía como obstáculos que debía eliminar. La Standard Oil se convirtió en una especie de gigante de la industria que no dejaba espacio para que otros prosperaran. Las tácticas que empleaba eran tan agresivas que a veces parecía que estaba jugando una versión de alto riesgo del juego de ajedrez. Si había una movida que pudiera asegurar su dominio, Rockefeller la ejecutaba sin dudarlo. A medida que Standard Oil se expandía, el negocio del petróleo se transformaba. La empresa no solo se encargaba de la extracción del petróleo, sino que controlaba todos los aspectos del proceso, desde la producción hasta la distribución. La empresa estableció un monopolio tan sólido que, si alguien necesitaba petróleo, estaba obligado a pasar por Rockefeller. Era como si hubiera diseñado un sistema en el que él mismo era el único proveedor autorizado de un recurso esencial. Este control absoluto sobre el mercado petrolero le permitió a Rockefeller acumular una fortuna tan grande que, ajustada por inflación, se estima que habría sido equivalente a unos 400.000 millones de dólares en la actualidad. Eso no es solo dinero, es una cantidad tan astronómica que desafía cualquier intento de comparación. Para ponerlo en perspectiva, la fortuna de Rockefeller podría haber comprado todo el Fortune 500 y aún le habría sobrado suficiente para adquirir un par de islas tropicales y un yate digno de un superhéroe. Pero la historia no se detiene en la acumulación de riqueza. La imagen pública de Rockefeller estaba en constante evolución. Mientras él seguía acumulando petróleo y dinero, la opinión pública se volvía cada vez más crítica. La percepción de la Standard Oil como un monopolio despiadado llevó a una serie de conflictos con el gobierno y la sociedad. Aunque Rockefeller y su empresa habían hecho mucho por la economía y la infraestructura del país, la opinión pública comenzó a verlos como una amenaza a la competencia justa y libre. En 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó un fallo histórico que ordenaba la disolución de Standard Oil. Fue un momento decisivo que marcó el fin de la era de Rockefeller como el titán del petróleo. La decisión dividió a la empresa en varias compañías más pequeñas, cada una de las cuales se convirtió en una potencia en sí misma. Paradójicamente,
Estas nuevas empresas a menudo superaron a Standard Oil en términos de influencia y poder. Así, lo que Rockefeller había construido se multiplicó, y su legado de dominio petrolero perduró de una manera que nadie podría haber previsto. A pesar de esta derrota legal, Rockefeller no se retiró a una vida de lujo sin más. En cambio, se dedicó a la filantropía con la misma intensidad que había aplicado a sus negocios. Fundó la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller y dirigió grandes sumas de dinero hacia la investigación médica, la educación y el bienestar público. Aunque algunos críticos argumentan que estas acciones eran un intento de limpiar su imagen pública, no se puede negar que el impacto positivo de sus donaciones fue significativo. En lugar de simplemente gastar su fortuna en extravagancias, Rockefeller eligió invertir en causas que mejorarían la vida de las personas y dejarían un legado duradero. La vida de Rockefeller estuvo marcada por una mezcla de ambición desmedida y altruismo estratégico. Su habilidad para manejar el negocio del petróleo y su capacidad para influir en la política y la economía lo convirtieron en una figura controvertida. Para algunos, era el epítome del éxito empresarial, el hombre que transformó una industria y dejó una marca indeleble en la historia económica. Para otros, era el villano de una novela épica, un magnate despiadado que construyó su imperio a base de manipulación y prácticas empresariales cuestionables. En sus últimos años, Rockefeller se retiró del ojo público, disfrutando de su fortuna y dedicándose a sus pasatiempos. A menudo se le imaginaba como un abuelo sabio que miraba desde una silla mecedora mientras sus descendientes trataban de descifrar cómo había acumulado tanta riqueza. Murió en 1937 a la edad de 97 años, habiendo dejado una huella indeleble en la historia. Su legado continúa vivo en las instituciones que fundó, en la forma en que moldeó la industria del petróleo y en la influencia que tuvo sobre el panorama económico mundial. La figura de Rockefeller sigue siendo un tema de fascinación y debate. Algunos lo ven como un símbolo de la ambición y el éxito, mientras que otros lo ven como una representación de los excesos y las desigualdades del capitalismo. La realidad es que, como con muchas figuras históricas, la vida de Rockefeller es un mosaico complejo de logros y controversias, de brillantez empresarial y cuestionamientos éticos. En la actualidad, al mirar hacia atrás en la vida de John D. Rockefeller, uno no puede evitar sentir una mezcla de admiración y asombro. Su historia es un testimonio de cómo una persona puede transformar no solo una industria, sino el curso de la historia económica. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como el primer billonario del mundo, Rockefeller demostró que el petróleo no es solo un recurso, sino el combustible de una ambición desmedida que puede cambiar el mundo. Su vida es una saga épica llena de maniobras estratégicas, desafíos monumentales y un impacto que sigue resonando hoy en día. En un sentido profundo, la historia de Rockefeller no es solo la crónica de un hombre que acumuló riqueza. Es la historia de cómo un visionario cambió el curso de la historia y dejó un legado que continúa influyendo en el mundo moderno. Con un toque de humor y una gran dosis de respeto, podemos decir que el primer billonario del mundo no solo alcanzó el éxito, lo redefinió, dejando una marca que perdura en el tiempo y en la memoria colectiva.